Bien. Bueno, arrancamos con el profeta Habacuc, que es el profeta que viene justo después del profeta Nahum en el orden canónico, es decir, en el orden que lo vamos a encontrar en nuestra Biblia. Em, Yo no. bueno, Ay, perdón. no sabemos qué Biblia tienes tú, la verdad, eh, pero entonces, el profeta Habacuc, igual que el profeta Nahum, los oráculos de Habacuc no van dirigidos a una única nación. ¿Sí? Recuérdense que Nahum los dirigía hacia la nación de los asirios, ¿no? Y aquí va a ser la nación de los caldeos, es decir, el imperio babilónico, un pueblo que, según la interpretación del profeta Habacuc, había sido el instrumento enviado por Dios para destruir el poder asirio, ¿no? El poder que estaba oprimiendo antes a Judá y Dios envía al profeta, digo, al imperio babilónico a derrocar al imperio asirio para liberar a Jerusalén, al pueblo de Israel, del dominio. Según lo que nos habían dicho el profeta Nahum, recuérdense que Nahum interpreta que va a venir un imperio nuevo que nos va a liberar y bueno, ¿qué pasa? Que al profeta Habacuc ahora le toca decir que a este nuevo imperio, o sea, a este imperio babilónico, ahora le llegaba su hora, ¿no? De esta manera hay como una continuidad histórica entre un profeta y otro, e incluso entre la teología de un profeta y otro. ¿Cuál es el contexto histórico social de Habacuc? Pues parece que en el libro de Daniel aparece nombrado el profeta Habacuc, pero no podemos decir que se trata del mismo profeta. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero en la Biblia solo tenemos un libro de Habacuc, sí, pero pudo haber habido varios profetas que se llamaban Habacuc, ¿no? Para nosotros un nombre muy extraño, pero seguramente en la época pues podía existir. Así como nosotros tenemos ahorita muchos sacerdotes que se llaman, no sé, Luis, pues en la época habían profetas y había muchos, hay que los tenemos, digamos, en la tradición de la escritura y hay otros que no, que eran profetas que estaban por ahí, pero no pasaron, nosotros no conocemos su historia, ¿no? Pues este profeta que luego cuando leamos Daniel vamos a leer que este profeta Habacuc estaba ahí, no hay razones suficientes para creer que era el mismo profeta, ¿sí? Son dos profetas distintos. eh, del que se habla en el libro de Daniel. ¿Cuál es la época en la que se ejerció el ministerio profético? Habacuc. Pues la opinión más común lo sitúa en los días del profeta Jeremías, es decir, cuando Babilonia ya era un imperio, pero todavía no era una amenaza para Judá. Es decir, que era todavía la época donde Jerusalén estaba conquistada por los asirios y aunque el imperio babilónico existiera, todavía no ejercía dominio sobre el pueblo de Israel. Por lo tanto, creemos que fue alrededor del contexto histórico que rodeó la caída de Nínive, que fue el 612, más o menos. Em, Tras lo cual Babilonia pasó a ejercer un dominio sobre Jerusalén, ¿no? Em, de hecho, esta hipótesis de creer que más o menos se trata de esta época la avala el inicio de Habacuc, donde se nos habla, como que él habla de los caldeos como el instrumento de la justicia divina para castigar a Jerusalén, como algo que iba a suceder en el futuro, pero no que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces todavía parece que el imperio babilónico no había conquistado Jerusalén. Entonces estamos hablando más o menos de alrededor del 612, 605. Los dos primeros capítulos, ahora vamos a adentrarnos a hablar un poquito del estilo literario, ¿no? Como son tres capítulos, ¿sí? Son tres capítulos, es bastante corto este profeta. Y los dos primeros capítulos hay como, se nos presenta como una forma de diálogo entre el profeta y Dios. El profeta tiene preguntas, ¿no?
pregunta, está enojado, él no sabe qué es lo que está pasando y le empieza a hacer preguntas a Dios y Dios le responde. Es como un diálogo. Pero recuérdense que en la Biblia no es eh, o sea, los libros de la Biblia no están redactados de tal forma como si fuese un libreto de teatro, ¿no? En donde te aparece quién habla. A veces sí dice y dijo Dios, pero a veces no, y tú por el contexto tienes que entender quién está hablando, Dios o el profeta, ¿no? Lo vamos a ver luego cuando nos adentremos en la lectura. Em, pero en este diálogo, y esto nos da mucha enseñanza a nosotros, en este diálogo entre Habacuc y Dios se dan las respuestas y surge la enseñanza que Dios quiere darle al profeta y al pueblo. Y esto nos da una clave de lectura para nosotros. Dios y su enseñanza se nos manifiesta en este diálogo, que se da en la oración. Nosotros dialogamos con Dios en la oración. ¿Cómo? Pues a veces Dios, de alguna manera, con nuestros propios sentimientos y nuestros propios pensamientos, nos viene la respuesta de Dios. Así como Dios utiliza mediaciones externas, dígase, fui a misa y en la homilía el padre dijo esto y justo me dijo lo que yo necesitaba escuchar. Así como Dios utiliza mediaciones externas a través de la homilía del sacerdote, a través del evangelio del día, a través de un amigo que me viene y me dice algo, a través de una situación, una circunstancia, algo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, yo tenía todo planificado para ir a un viaje, pero no estaba segura si tenía que ir a ese viaje o no, y de pronto cancelan el vuelo. Y bueno, ya está, ¿no? Ya se me resolvió el problema. Dios habla a través de las circunstancias, a través de las mediaciones externas, pero también Dios me puede hablar a través de mí misma. ¿A través de qué? De las potencias que yo como ser humano tengo, es decir, a través de mis pensamientos, a través de mis sentimientos. Es decir, cuando yo creo que Dios, no sé si Dios me está pidiendo que haga esto o haga otra cosa. Cuando yo siento una incomodidad tremenda, siento rechazo hacia algo, pues tendré que ver de dónde me surge esto, ¿no? Y de ahí me pueden ayudar mucho las reglas de discernimiento de San Ignacio, ¿no? Yo en qué situación espiritual estoy, porque no es lo mismo una persona que está en pecado, cómo le habla Dios a esa persona, a una persona que está tratando de caminar e ir hacia Dios. Dios habla de maneras distintas. Si yo estoy en pecado, de pronto Dios me va a inquietar para sacarme de esa situación de pecado, para llevarme a una conversión de vida. Pero ahora, si yo estoy tratando de seguir a Dios, Dios me va a hablar probablemente a través de la paz, cuando a mí me genere paz esa decisión. Aunque sea una decisión que quizás sea dolorosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, tener que decirle algo a alguien o tomar una decisión que sea, no sé, irme de un lugar en donde estoy muy feliz, pero esa decisión me da paz. O ponerle límite a una persona que está siendo agresiva y aunque no me siento cómoda haciéndolo, me da paz. Creo que es lo correcto. O hacer una corrección fraterna, que no me es cómodo, no me es agradable, pero internamente siento paz, ¿no? Esto es importante saber yo en qué estado espiritual me encuentro para poder discernir esto. Pero bueno, eso es una clase de discernimiento, pero bueno, esto es importante, como Dios cómo nos habla, a través del diálogo. Es decir, y ese diálogo puede surgir el dejarme afectar por mi entorno, por las circunstancias, por lo que me sucede interiormente, me tengo que dejar afectar. Y si yo en cambio estoy como enrollada en lo mío, no me dejo tocar por lo que me circunda, por lo que sucede, no sé leer la vida, leerla, ¿no? Algo me pasó, pero ¿cómo lo leo? Déjame ver cómo lo interpreto, cómo interpreto esto, por qué me enojé tanto, por qué me reaccioné de esta manera. ¿Por qué estoy tan incómoda? ¿Por qué estoy tan agresiva? ¿Qué pasó, no? Hay que leer la vida, hay que leer las circunstancias, ¿no? ¿Por qué esta persona me dijo esto y por qué me puso tan feliz? ¿O por qué me afectó tanto? ¿No? Entonces aquí Habacuc nos muestra que las respuestas y las enseñanzas de Dios surgen en un intercambio, en un diálogo con Dios, ¿no? Que se da de diferentes maneras. De hecho, Habacuc en su obra muestra una gran capacidad de reflexión sobre las grandes verdades religiosas, ¿no? Él tiene la capacidad de reflexionar sobre lo que está sucediendo, por qué a Israel está infeliz, qué es lo que le está pasando a Israel, ¿no? Él sabe leer los acontecimientos presentes y pasados de Israel e interpretarlos. Em, y por eso buscando respuestas a estas cuestiones, establece este diálogo pasional con Dios.
para buscar respuestas especialmente sobre su fe y sobre el tema de la justicia, ¿no? Porque si Israel se ha portado mal, ¿por qué si no se convierte Dios no actúa? ¿Por qué está dejando que esta gente abuse? Y al final nos encontramos con un himno, ¿no? Con un salmo, y que de hecho es muy interesante por lo atrevido de la concepción que hay detrás de este himno, ¿no? El pensamiento y cómo él va hilando las ideas. Pero bueno, vamos a adentrarnos en la contenido. Esto es con respecto al estilo literario. Pero ahora con respecto al contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido y la estructura del libro? Un poco ya se los dije, pero ahora ya más sistematizado. El libro empieza con unos oráculos. ¿Qué son oráculos? Recuérdense que son formas en que el profeta experimenta la manifestación de Dios. Puede ser a través de una visión, puede ser a través de palabras, puede ser a través de sensaciones interiores. En este caso, a través de una visión. Él dice que fue una visión, una revelación que tuvo a través de visión sobre el destino reservado para Judá y para la nación opresora. ¿Sí? Entonces, en el libro de Habacuc lo podemos dividir en tres partes. La primera parte es como un diálogo entre Dios y Habacuc, eso ya lo dije, ¿no? Pero bueno, ya. ¿Y cuál es esa primera parte? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, eh, versículo 4. La segunda parte son como, se le llama en el lenguaje bíblico imprecaciones, es decir, como una especie de llamadas de atención, ¿no? No son maldiciones, pero sí son como llamadas de atención al pueblo de Dios. En este caso, las imprecaciones no van al pueblo de Dios, sino contra el pueblo opresor, ¿no? Que en este caso sería Babilonia. Y esta segunda parte es el capítulo 2, versículo 5 al versículo 20. Y la última parte es el salmo final, que es el capítulo 3, ¿sí? Bueno, la primera parte, que es este diálogo. Este diálogo se comprende de dos preguntas o súplicas o quejas que hace Habacuc a Dios y las dos respuestas. Es decir, Habacuc hace una queja, Dios le responde, Habacuc vuelve a poner una queja y Dios le responde. Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 1. Oráculo que vio el profeta Habacuc. ¿Ven? Vio, ahí habla que es una visión. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Es obvio quién está hablando. Habacuc, ¿no? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Por ello la ley se debilita, y el derecho jamás prevalece. El malvado acorrala al justo, y así sale el derecho pervertido. Mirad, contemplad atentos a las naciones, llenaos de espanto, pues en vuestros días, ¿quién está hablando? Ahí, ¿en qué momento empezó a hablar Dios? ¿En qué versículo? En Ahí el en 5. el, En el sí, 5, exactamente, porque ya está hablando en plural, ¿no? Segunda persona se está dirigiendo a un plural, entonces no puede ser el profeta que se está dirigiendo en plural a Dios. Mirad, contemplad atentos a las naciones, llenaos de espanto, pues en vuestros días se hará tal obra que no la creeríais si os la contasen. Movilizo a los caldeos, como que Dios está enviando a los caldeos. Entonces, bueno, vamos a ver del versículo 2 al 4, ¿qué está sucediendo? Habacuc se lamenta. ¿Por qué? Porque hay un estado de injusticia y de desorden en Judá. En Judá se está dando entre los israelitas injusticia y desorden, ante el cual parece que Dios no hace nada. Y Habacuc se queja. Y dice, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en tu nación, en tu pueblo? Y aquí Dios responde, ¿no? Y le dice, yo voy a mandar a los caldeos. Dice, movilizo a los caldeos, pueblo duro e impetuoso,
que ensancha la tierra con su venida, se apodera de gentes que no son suyas, temible y terrible. Él es la fuente de su derecho y su decisión. O sea, está hablando de que los caldeos son tan injustos que se creen ellos mismos la fuente del derecho, ¿no? Sus caballos más veloces que panteras, más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes cargan de lejos, perdón, sí, sus jinetes cargan, de lejos cabalgan, vuelan como águila lanzada sobre su presa. Todo en ellos es violencia. Sus rostros miran hacia oriente. Reúnen como arena a los prisioneros, imagínense, reúnen como arena a los prisioneros. Se ríe de los reyes y se burla de los príncipes. Se mofa de todas las fortalezas. Construye rampas y las conquista. Entonces se renueva su ardor. Sigue y se instala. Para él su fuerza es su Dios, imagínense. Como los caldeos, Dios responde a Habacuc diciendo que la manifestación de su justicia tiene su tiempo y que no tardará. ¿Y cómo va a ser la justicia? Suscitar a los caldeos, un pueblo que es terrible, que es impetuoso, y este pueblo que es injusto es el instrumento escogido para castigar la nación. ¿Qué pasa? Se está haciendo una lectura teológica de lo que está sucediendo, una lectura teológica. Se está interpretando que De esto lo que va a- va a suceder, Mari. Exacto, todo esto es profecía, todo esto es profecía, exactamente. Que lo que va a suceder es que la justicia va a venir así. Y entonces Habacuc dice, ¿qué creen ustedes que va a decir Habacuc? No, bueno, mejor no, ¿verdad? No, 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 mejor no haga justicia. Y efectivamente, ya luego ustedes lo leen más detenidamente, pero el punto es que Habacuc eleva entonces de nuevo su lamento ante Dios porque le parece incomprensible la respuesta de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios, santo, justo, emplee como instrumento de su justicia un pueblo pecador, un pueblo sin entrañas? ¿Cómo es que para hacer justicia deja que hagan injusticia? Porque este pueblo no solo extermina a los culpables, sino a todos los que caen en sus manos. Entonces a Habacuc le parece muy misterioso. ¿Cómo es esto que Dios va a hacer justicia a través de la injusticia? ¿No? Y Dios le responde, y Dios le dice que todo lo que él ha dicho se va a cumplir, que es posible que pase el tiempo, pero no va a pasar su palabra. Y dice, todo el que no tiene alma recta se derrumbará, pero el justo vivirá por su fe. Entonces, todo esto, em, en este contexto, estas palabras parecen aludir a la justicia ineludible de Dios sobre los caldeos, es decir, eventualmente, aunque los caldeos son el instrumento para hacer justicia al pueblo de Israel, también sobre los caldeos iba a caer la justicia, ¿no? Porque lo que los caldeos estaban haciendo no estaba bien. La fórmula utilizada, este tema de el justo por su fe vivirá, también habría un resquicio de esperanza para el pueblo de Israel. Es decir, el que fuese justo, el que sí viviera según la justicia, iba a recibir el premio, iba a vivir gracias a su fe. Es decir, no a todos iba a caer lo mismo. ¿Qué pasa? Todo esto luego lo vamos a ver en la interpretación teológica, ¿no? Todo esto nos puede resultar muy confuso, pero así como de primeras, antes de llegar al final, recuérdense que necesitamos el conjunto, la totalidad para poder comprender. Em, de base podemos entender que Dios a veces, no a veces, perdón, Dios debido a la libertad humana permite que ciertas cosas ocurran que no es que Él quería que sucedieran. Es lo que hemos hablado tantas veces. No es que Dios quiere que eso suceda, pero que Dios puede utilizar algo porque Él es el dueño, Él es el, el Señor de la historia. Él puede utilizar
cosas que no querían que sucedieran. Póngase un ejemplo, el holocausto. Dios no quería que eso sucediera, pero Dios nos va a estar interviniendo, metiendo la mano, evitando que el hombre ejerza su libertad, pero que Él puede sacar bien de eso. Y entonces de ahí surgieron personas que dieron su vida, de ahí surgieron personas que se convirtieron, de ahí surgieron, muchas cosas pasaron, muchas otras cosas malas también, pero no porque seguramente Dios les dio la oportunidad de la conversión y no la tomaron. O no sabemos lo que ocurrió en el corazón de estas personas, ¿verdad? El punto es aquí entender de fondo, lo que hay que comprender es que Dios puede utilizar las malas decisiones humanas para provocar y generar un bien en la persona. Y de hecho, todo lo que Él va a intentar hacer es para redirigirnos. Todo Él lo va a utilizar para que redunde en nuestra bien. Y de hecho, podemos ir a Romanos 8:28 y lo dice tal cual San Pablo, A ¿no? los que aman a bien todas las cosas, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Exactamente. Romanos 8:28 sabemos que a los que aman a Dios, todo Todas las les cosas. sirve para bien. Ujú. Entonces, esto es una lectura muy importante, muy importante. Esto es como fundamental para nuestra vida de fe. Si nosotros somos capaces de hacer una lectura constante de confianza en Dios, pase lo que pase, estemos en la situación que estemos, confiar que el Señor puede sacar bien de esto y lo va a hacer, yo puedo vivir una enfermedad, puedo vivir una injusticia, puedo vivir la corrupción de mi país, puedo vivir cualquier cosa, no en paz y como si nada me pasara, pero sí con una confianza de fondo que el Señor puede y va a sacar un bien de esto, porque el Señor es el Señor de la historia. Y esto es una clave de vida espiritual fundamental. Nena. Claro, también como veíamos cuando leímos el profeta Oseas, ¿no? Ujú, Todas las cosas que Dios utiliza que a veces le parecen a uno como una locura, ujú, realmente son para ayudar a su pueblo. ujú. Yo no me imagino el dolor, o a veces trato de imaginarme el dolor de Dios, de ver que hace y hace y hace por la gente y hace por nosotros, y nosotros siempre estamos dándole la espalda a Dios. Y entonces, asimismo, como dice Romanos, también es importantísimo que nosotros podamos entender desde lo más profundo que la voluntad de Dios siempre es buena, santa, agradable y perfecta. Así es, Siempre. siempre. Entonces, eso nos va a ayudar a caminar un poco más tranquilos. No quiere decir que no vamos a sentir dolores y eso, pero cuando aprendemos a ver que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta, pues también nos va a llevar a tener una vida de abundancia espiritual, Así es. Así es. digo Muchas yo, ¿no? gracias. Perdón. Tal cual, tal cual. O sea, si nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, santa y perfecta y Él es el Señor de la historia, yo aunque sé que la voluntad de mi hermano o la mía no es buena, santa y perfecta en todo momento, y sé que humanamente los demás se pueden equivocar y se van a equivocar, la única manera de vivir eso con paz es saber que la voluntad de Dios reina y triunfa por encima de todo. Y Él puede y va a sacar un bien de este error Ujú. humano evidente, ¿no? Evidente. Y no nos puede hacer confundirnos de reconocer, oye, esto que hizo esta persona o yo, lo que hice yo está mal. Más allá de que eso luego el Señor hizo que algo bueno saliera de eso, ¿no? Por ejemplo, yo pequé y metí la pata, pero de eso surgió algo muy bueno, ¿no? Surgió que yo me transformé en una persona humilde, surgió que yo ahora soy una persona más comprensiva con el otro cuando se equivoca. Todo esto está muy bien, pero eso no me puede hacer decir que mi pecado estuvo bueno, que qué bueno, ¿no? Qué bueno que soy un pecador, ¿no? En sí mismo no puedo decir que el pecado es bueno, pero San Agustín, y de hecho nosotros lo decimos en la vigilia pascual, ¿no? Dichoso, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Feliz la culpa que mereció tal redentor, ¿no? Feliz la culpa que mereció tal redentor.
¿Qué pasa? No está diciendo que qué bueno, sigamos pecando, ¿no? No está diciendo eso. Pero que Dios, a través de la culpa de Adán, sacó pues la redención. Y bendito sea Dios, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, cerramos la primera parte. La segunda parte del libro son estas imprecaciones, ¿no? Estas llamadas de atención a el pueblo babilónico, ¿no? Que se hace a través de 5 imprecaciones o ayes. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, ay de ustedes los fariseos? Ay de Ay de ustedes, aquellos. que aparece en Lucas. Este ay es muy típico de la escritura. De hecho, lo vemos aquí. Vamos a leer uno, ¿no? Em, dirán, el versículo 6 dirán, ay del que acumula lo que no es suyo, ¿hasta cuándo amontonará para él prendas empeñadas? Y sigue leyendo, luego versículo 9. Estamos en el capítulo 2 versículo 9. Ay del que enriquece su casa con pérfidas ganancias, ¿no? Más adelante, versículo 12. Ay del que construye su ciudad con sangre, ¿no? Ahí vemos clarísimamente eh, que Jesús es un judío y Jesús está hablando a judíos cuando dice en el Evangelio de San Lucas, ay de vosotros los fariseos, o sea, les está hablando en su propia nomenclatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios recrimina los principales crímenes de del pueblo que va a oprimir al pueblo de Israel. Por el contexto parecen ser los caldeos, aunque mi Biblia dice que son los asirios, ¿no? Aquí se ve que no hay claridad si se refiere a los asirios, que son los que están en ese momento eh, pues oprimiendo al pueblo, o son los de el futuro. Y recuérdense que en la Biblia no todo es matemático, hay veces que no sabemos exactamente a quién se refiere. Y parte de eso es parte de la naturaleza humana de todo esto, ¿no? De no siempre hay claridad, hay cosas que son misteriosas y no siempre nos las aclaran, ¿no? Entonces no sabemos si se refiere a los caldeos o a los asirios. Vamos a decidir que son los En caldeos. la mía dice caldeo. Bien, bueno, ¿ves? Pero porque fíjense, recuérdense, estos subtítulos que dijimos, ¿son parte o no son parte de la escritura? Estos subtitulitos que No ponen aquí son. no son. Por lo tanto, ¿eso es inspirado? ¿Esos titulitos son inspirados? No, son notas del editor, de quien tradujo la Biblia. Por lo tanto, no lo tengo que tomar en cuenta. Es algo que me ayuda eh, para saber más o menos de qué se trata, pero de hecho cuando leemos la palabra de Dios en un grupo de oración, esos títulos no deberíamos leerlos, porque eso no es palabra de Dios, ¿sí? Los títulos están ahí como orientación, pero de hecho de Biblia a Biblia puede cambiar radicalmente porque depende de la interpretación que se hizo, ¿sí? Entonces no es necesario tomarlos en cuenta. Pero bueno, vamos a tomar la línea interpretativa que se cree que esto se está dirigiendo a los caldeos. ¿Y cuáles son los pecados señalados? Primero, una ambición insaciable. Quieren tener más. No le, nos, un poco, y bueno, perdón, aquí sí hay alguien con familia de Rusia, pero es un poco lo que le está pasando a Rusia, ¿no? Con Ucrania. Es como una ambición insaciable. O sea, es un país de este tamaño, Ucrania. El otro día vi una noticia que estaban muchos ucranianos de rodillas en una carretera mientras pasaba un auto con los cuerpos fallecidos de militares de Ucrania y todos de rodillas y decía, si Ucrania, sí, perdón, si Rusia deja de pelear, se acaba la guerra, pero si Ucrania deja de pelear, se acaba Ucrania, ¿no? O sea, bueno, entonces aquí se castiga, o sea, más bien se llama la atención sobre esta ambición insaciable, ¿no? Como quiero más, más, pero ojo, ay, sí, qué horror Rusia, pero a veces nos pasa a nosotros. Más, 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 no me aguanto con, es que tengo, y me creo falsas necesidades. Creo es que necesito, no me basta con tener una cosa, necesito dos, y ahora tres, y ahora cuatro, y ahora cinco, y ahora para otro lado, y ahora para la izquierda y para la derecha, y no soy capaz de ver las necesidades de mis hermanos que tengo a mi lado, pero es que yo necesito, y la pregunta es, ¿lo necesito? No tenemos que caer en exageraciones, porque es como,
yo soy padre de familia y necesito un helado para mis hijos. Y no, o sea, el helado es bueno, e invitarlos al helado y tomar un helado está bien, está perfecto, ¿no? No, no caigamos en exageraciones. Pero sí tengo que ver si es una necesidad superflua que no tiene nada que ver con nada. Eso es diferente, es un medio para, no sé, para una convivencia familiar, un viaje familiar, bendito sea Dios si lo puedo hacer, ¿no? No, no estamos diciendo que eso está mal, no tenemos que caer en exageraciones, pero sí tomar en cuenta si estoy cayendo en esta ambición insaciable. Luego, lo segundo que es, el segundo pecado que señala es la ganancia ilícita, ¿no? Cómo yo gano a través de algo corrupto, algo que no debería ser, algo que no estoy reportando mis impuestos. Y bueno, podemos decir, es que no, los impuestos en el Estado, pues es injusto porque luego subsidian cosas que yo no quiero, ¿no? Yo no quiero que se subsidie un tipo de educación y es complejo el tema de los impuestos, porque tú pagas impuestos y eso se destina a muchas cosas, ¿no? A la educación, a la salud, pero también se puede destinar a la eutanasia. Y dices, y yo no quiero destinar mis impuestos a la eutanasia. Entonces, bueno, ahí tendrá que ver mi discernimiento de cómo hago esto, ¿no? Sin hacer ganancias ilícitas y sin, pues habrá que ver, ¿no? Es un tema de discernimiento muy complejo. Luego, lo tercero, el tercer pecado es la crueldad, ¿no? La crueldad. Y una cosa es cuando yo tengo que poner límites, una cosa es cuando yo tengo que responder con fuerza a un acto agresivo que se me da, y otra cosa es ser cruel, ¿no? Querer hacer al otro sufrir. Eso es diferente. El cuarto pecado que aquí se señala es el desenfreno, ¿no? No solo en la parte económica, el desenfreno en la parte pasional, en el, no sé, estoy conduciendo y alguien se me atraviesa y le tengo que gritar y señalar y hacer la puñeta y espera, ¿no? O sea, domínate, ¿no? Aunque el otro se comportó mal. ¿No? El desenfreno, el que no sé controlar mis pasiones o el que algo me parece apetitoso, entonces no me como un trozo de pastel, sino que me desenfreno, ¿no? En todas las pasiones, sean pasiones de la gula, de la lujuria, de la ira, de la pereza, ¿no? No, no me basta descansar un rato, sino ya me enchiclo con 10 películas una tras otra, ¿no? ¿No? El desenfreno, el descontrol. El no poder dominarme a mí mismo y decir, bueno, yo necesito ahora descansar y puedo sin problema ver dos, tres capítulos, no pasa nada, pero ahora me enchiclo con, espérate, o sea, hay un desenfreno en mí, hay una falta de control. Y luego, sobre todo, el pecado que se señala, como siempre, es la idolatría. En este caso, como vieron antes, la fuerza de su Dios, ¿no? Y la gente que su fuerza o el poder que tiene o el poder adquisitivo que tiene o la influencia que tiene sobre los demás o lo que el otro opina sobre él. ¿Cuál es nuestro ídolo? El dinero porque trabajo sin fin porque... O para que me reconozca el otro y diga, wow, qué casa que tienes, qué increíble. O el orden y la pulcritud o el perfeccionismo. ¿Cuál es nuestro Dios? Todos tenemos nuestros ídolos. Todos tenemos, y a estas alturas del partido, después de haber hablado tanto de los ídolos, tendríamos que tener algún idolillo por ahí identificado, cada uno, ¿eh? Al menos alguno. Y esto es importante porque pues, es un ámbito de tentación donde el demonio nos va a tentar. Los versículos, perdón, las cinco imprecaciones están estructuradas de modo semejante. Primero el ay, ¿no? Ay de, luego sigue la descripción de la culpa, ¿no? Ay de los que construyen la ciudad con sangre, ¿no? La crueldad. No, no me importa nada, mato a todo el mundo con tal de hacer mi voluntad eh, y conquistar, ¿no? Y luego, bueno, eso. Y esa culpa que es motivo del castigo. El castigo va a venir porque hay una culpa, hay una responsabilidad en el acto que se hizo. Y luego al final se proclama como contraste la santidad y la trascendencia de Dios, ¿no? Como todos ustedes han hecho esto, pero, y dice al final, en el versículo 20 del versículo 20 del capítulo 2 se muestra la trascendencia de Dios, Señor de la historia, ¿no? Se habla de todas las imprecaciones y al final dice en el versículo 20 pero el Señor
está en su templo santo. Silencio ante él toda la tierra, como, sí, ustedes que hacen esto, que hacen, pero silencio, ¿sabes? Como todo esto se queda como paralizado, callado ante el poder de Dios, ¿no? Esto a veces nos ayuda a verlo en las películas estas medio de ciencia ficción cuando llega como el poder soberano y deja a todo el mundo como congelado, ¿no? Ya la gente no se puede ni mover porque llegó un poder supremo. Bueno, este es el poder de Dios. Dios es más que todas las guerras que están sucediendo en este momento en el mundo entero. Dios es más, mucho más. Silencio ante él toda la tierra. Este pasaje, este versículo a mí me parece muy potente, ¿no? ¿Versículo qué? 20, 20, capítulo 2, capítulo qué? 2, Gracias. sí. Y la tercera parte es la plegaria, ¿no? Esta plegaria, este salmo que hace Habacuc en favor de Judá. Esta oración, que es una súplica que se desarrolla hablando del poder de Dios, que viene descrito como si fuese un guerrero de dimensiones cósmicas, muy parecido a lo de Nahum, ¿no? Viene a caminar sobre las nubes, ¿no? Como que habla de Dios como un guerrero enorme, un guerrero que camina sobre las nubes, ¿no? Que es enorme, que es poderoso eh, y que tiene ciertos rasgos de la teofanía del Sinaí. Recuerden que la teofanía del Sinaí venía con trompetas, con rayos, con truenos, ¿no? Que, se son, que hacía como evidente la presencia de un ser poderoso, ¿no? Y el profeta evoca la constante protección de Dios sobre su pueblo, implorando la misericordia divina, y describe la majestad de Dios, que viene a salvar a su pueblo y a castigar a los enemigos, como que fíjense siempre, la misma estructura en todos los profetas. Primero, ¿no? La llamada a la conversión, el castigo, pero que está, el castigo que siempre viene orientado, el castigo por una culpa objetiva, la